Buenas noches, buenas noches a Sí, todos. Adelante. sí, un poco le miré, pero no tuve tiempo, pastor, pero o sea, habla de como de un problema que hay por una causa que a veces no presenta y muchas veces no es fácil, ¿no? De resolver al inicio, un proceso largo, hacen y de una de otra manera y sacan y conclusión al último dicen de que solo cuando hay una decisión firme y obedece a Dios y cambia un cambio de lo que era antes y tiene que haber un cambio, dice, ¿no? Para que puede ser ya transformado y ser, y si ese pecado o ese problema o cualquiera que sea de que puede ser ahí una salida, ¿no? Eso es lo que entiendo. Claro. Recuerden la pregunta era, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de la consejería bíblica? Esa era la pregunta que tenían que responder mirando el video. Entonces, algo encontraron acerca de ello. Y la meta que yo le entiendo de que uno al iniciar de qué manera que lo, lo hacen, digamos, un proceso, digamos, en el tiempo, cuál es el causa, ¿no? Y sí que una causa que viene por por el consejero y necesita, digamos, un proceso largo y de acuerdo a eso entran y coordinan, digamos, que hay un encuentro de que ambos y lo analizan de que debe haber al consejero tiene que ya haber un cambio en el tiempo que está, digamos, haciendo y de ahí yo, de esa manera de que se ha visto y se logra, ¿no? Y si no, lo que yo más que todo lo veo en sí, viendo con la ayuda con la palabra, más que eso es lo que más la salida que puede haber, porque ya, si así uno le explica lo que uno vive o lo que es la experiencia, no da respuesta, sino se apoya con la palabra y eso es lo mejor que puede salir y en el problema que o en un pecado o un causa que tiene, ¿no? Eso es lo que entendí. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más pudo ver el video? ¿Pudieron responder la pregunta? Era, ¿cuál es la consejería bíblica, ¿no? Según el video, ¿no? Según el video que les compartí. Adelante. ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere compartir? Pastor, tal vez lo que yo pude ver es dar una salida, una respuesta en base a la palabra del Señor para ciertas situaciones de que está pasando, ¿no? Las personas. Eso es, pastor. Ok. Bien. Vamos a, vamos a ir a nuestro manual. Vamos Buenas a noches. ir. Adelante, Eh, hermano Teleforo. Ahora sí lo tuve pequeño escucho. problema y creo que internet de volver a conectarme.
Conforme que hemos visto el video, que es un propósito que cada persona que busca la palabra del Señor, el consejo aconsejado, y uno busca la, la meta, tener comunión, relación con Dios, vivir en paz, pero muchas veces no hay, ¿no? Como pastores, pero se trata de tener comunión con Dios, y la meta es el consejo, la palabra que uno puede vivir, y también eh, para aconsejar a la persona, porque la persona necesita que no es el cambio exterior o interior, necesita la palabra del Señor, con la palabra del Señor, a hacerlo llegar a hacerlo, compartir la palabra del Señor, llevar hacerlo conocer la fe y el arrepentimiento, buscar y buscar relación con Dios. Entonces, ahí ya Ok. puede la persona alcanzar la palabra del Señor, ¿no? Algo, por ahí lo entendí, pastor. Luego vamos a revisar un poquito más ese tema, el tema de la... bueno, creo que nos quedamos ahí, ¿no? Sí, ahí nos quedamos, justo. Vaya y vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿ya? El video que les comparto antes que podrían haber tomado en cuenta, yo les aconsejo que aprendan cosas que se puede tomar de un video para ir vamos a ver básicamente, según nuestro manual, vamos a hacer consejería, pedir consejo. Entonces, vamos a ver esto de acá. En página número 11. La consejería bíblica busca mi libertad para que yo pueda disfrutar mi relación con Dios a plenitud. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos? En la consejería bíblica pretendemos que las personas que vengan salgan de nuestra oficina o salgan de la consejería ya perfectas, ya listas para irse al cielo. No es básicamente eso, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar es de que tratar de quitar todas esas trabas o esos problemas o solucionar esas dificultades que se puedan dar y que tengan origen en cuestiones pecaminosas, en cuestiones que vayan en la palabra y todas estas cosas que nos evitan o es un problema para poder tener una relación plena con nuestro Señor, que las personas que vengan puedan tener esa plenitud y disfrutar de Dios, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, cuando el Señor venga y ahí seremos perfectos, ¿no? Entonces, la consejería bíblica busca es que el aconsejado tenga esa relación, vuelva a esa intimidad con Dios, ¿no? Porque sabemos que el pecado o sabemos que con dificultades, pues muchas veces las personas tienden a alejarse de Dios, ¿no? O enojarse con Él o entrar en rebeldía, ¿no? Entonces, en consejería bíblica buscamos eso, buscamos que haya esa libertad para que yo pueda disfrutar mi relación con Dios. ¿Libertad de qué?
libertad prácticamente del pecado, ¿no? Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Es el deseo de nuestro Señor. El deseo de Dios, el deseo de Jesús es que podamos tener una vida plena, que podamos tener una vida en abundancia, en gozos, y no así en penuria, ¿no? En penumbra. Bien. Libertad de no tener expectativas, libertad de morir a ti mismo, libertad de no preguntar por qué a mí, Señor, por qué me está pasando esto a mí. Esas son cosas que deben o que nos perjudican en la relación con el Señor. La libertad de renunciar a la autoestima en el sentido incorrecto, vamos a decirlo así, ¿ya? La libertad de un espíritu humano y humilde. Eso de la autoestima lo vamos a tratar más adelante. La libertad de no tener expectativas y derechos. Un gran ladrón de gozo, Satanás lo merece y tiene el derecho, ¿no? Eso las dos diferencias, ¿no? Dios nos dice una cosa y el Satuco o Satanás nos quiere decir otra cosa, ¿no? Yo se trata de mí. Necesito un break de seguir las normas, un break de seguir las cosas buenas, ¿no? Entonces, eso son lo que tenemos que liberarnos, ¿no? Expectativas de no llenadas, de pisoteados. No es justo, ¿no? Ira, amargura, resentimiento, ilustración, por ejemplo, Juan el Bautista, primero del Mesías, instructor del Mesías en la cárcel y decapitado, ¿no? En Primera de Pedro 4:12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bien, libertad a morir a ti mismo, ¿no? Libertad a morir a ti mismo. Al final de los celos, envidias, divisiones, esas son las cosas con las que tenemos que luchar, ¿no? De que nuestros aconsejados, pues ya no tengan eh, estos pecados en su vida, ¿no? Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Libertad de no preguntar por qué Dios es soberano, ¿no? La historia de Job. Libertad de renunciar a la autoestima, no necesito las marcas, los títulos, el éxito. Ya, el tema de la autoestima, aquí les voy a dar una tarea, ¿ya? Quiero que averigüen, anótense, lo voy a poner en el Classroom igual, anótense dónde surge este concepto de la autoestima y quién es el que lo propone, ¿ya? Em, hay una pirámide incluso que muestra la autorrealización, ¿ya? Averigüen un poquito acerca de eso, ¿ya? Y de qué trata, ¿ya? Les voy a dar como tarea para la semana, puedan averiguarlo. No necesito las marcas, los títulos lección, no necesito esas cosas que son, que el mundo a veces lo pone como lo máximo, ¿no? La autorrealización, como que si no tengo todo eso, entonces voy a ser inferior, voy a ser, no voy a poder alcanzar el gozo, la felicidad. La libertad de un espíritu manso y humilde. Un consejero bíblico usado por Dios. Vamos a este otro punto. Primera de Pedro 1:2 al 3. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y Jesús nuestro Señor, pues su poder nos ha concedido todo
cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bien, todo lo que nosotros conocemos es algo que Dios nos ha dado. Un consejero usado por Dios vive una vida de fe y comunicación con Dios. La oración es algo prioritario en nuestra vida de consejero. Lucas 5, 15 al 16. Y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Un consejero bíblico no busca hacer que la persona se sienta mejor o feliz, sino que sea mejor a su imagen. Su meta es mover al aconsejado de donde está hacia los propósitos de Dios. Ya es, quizás está redactado de otra forma, pero aquí está la meta, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Es que el aconsejado normalmente van a venir heridos, lastimados, con problemas, pero desde ese punto donde está, debemos llevarlo hacia los propósitos. No necesariamente que le vamos a solucionar todos los problemas, pero sí de que va a encontrar respuesta en la voluntad de Dios a través de esos problemas o en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, en medio de esa prueba. Un consejero educado por Dios demuestra una actitud cristocéntrica de dos formas diferentes, orando con él, con esa persona y también por esas personas, ¿no? Estimulando a las personas a profundizar en su relación con Dios. Nunca busque que la persona se vuelva dependiente del consejero, sino dependiente de Cristo, lo que les decía yo en una de las primeras clases, ¿no? Eh, Muchas veces sucede que eh, el aconsejado va una, va dos, va tres, pero siempre está ahí, ¿no? Se vuelve muy dependiente del consejero. No es la idea, no es la idea de que para cada decisión tenga que consultar al consejero, ¿no? La idea es que esa persona tenga la capacidad y la habilidad de poder tomar buenas decisiones por sí, ¿no? Y que pueda encontrar consejo en la palabra de Dios. El consejero no es aquel que va a decirle qué hacer en cada uno de los aspectos de su vida o, o cada paso que da. Esa no es la idea de un consejero, ¿no? La idea del consejero es que uno pueda brindarle las herramientas a esa persona para que pueda por sí sola y obviamente con el Espíritu Santo resolver todos esos conflictos. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? El consejero bíblico debe reemplazar al Espíritu Santo. Usted no es el responsable del cambio de esa persona. Le pide al aconsejado que ore, que busque dirección en Dios para que le revelen, para que Dios le revele lo que quizás no está viendo en ese momento. No es responsable de producir esa convicción de pecado, de arrepentimiento. Muchas veces vamos a encontrarnos en situaciones donde el aconsejado, la persona que viene a pedir consejos, se vuelve bastante testaruda, ¿no? Y, y a veces tendemos nosotros a frustrarnos en el sentido de que no está escuchando o no está pudiendo encontrar respuestas en la Biblia, ¿no? Entonces, en el Señor, ¿no? Entonces, no somos los responsables de producir esa convicción. Eso tenemos que dejárselo al Espíritu Santo. Debemos orar, debemos estar siempre pendiente de esta situación. No le cae atrás a su aconsejado. No es que nosotros estamos yendo y guiando, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Si es que, ay, lo voy a seguir porque seguramente este va a ir a hacer algo lo que no tiene que hacer. No, no, no. Nosotros como consejeros no hacemos esa labor, no hacemos esa, no está dentro de lo que se espera del consejero, ¿no? No estamos vigilando, estamos pendientes. Es una cuestión que esa persona debe eh, vivir y tener esa disciplina con el Señor directamente, ¿no? No es nuestra función, ¿ya? No confundamos nunca esa situación. Un consejero bíblico
experimenta compasión por el otro, ¿no? Marcos 6:34 dice, al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. No confronta el pecado con una actitud de condenación, compasión, estar consciente de la necesidad del otro con deseo de aliviarla, ¿no? Eso es lo que significa la compasión. Refiere al aconsejado continuamente a su palabra, ¿no? Siempre con ese deseo de que el aconsejado busque la palabra de Dios. No da un consejo sin preguntar primero cuál es el veredicto de la palabra. Lo que les decía ayer, no debemos apresurarnos a dar un consejo sin antes orar, sin antes revisar qué es lo que dice la Biblia. No es que la persona viene y nosotros sí o sí tenemos que dar una respuesta rápida. No, 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 no. Si usted no está seguro de dar un consejo idóneo, adecuado, propicio para esa persona, es mejor decir, mira, no sé en este momento qué decirte. Vamos a orar. Reunamos mañana y espero tener respuesta del Señor. Déjame revisar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al asunto. Entonces, no debemos correr apresuradamente a dar consejos livianos o sueltos solo para salir del paso. Cuidado con eso. Tengan cuidado porque recuerden que estamos tratando con hijos de Dios. Son sus hijos, son aquellos que puede ser que estén en una situación de debilidad, pueden ser que estén en una situación de, eh, de prueba, de dificultades, de dudas quizás, pero aún así debemos ser conscientes que son sus hijos y debemos tener la responsabilidad de poder, de poder pensar, de poder meditar, de poder orar, ver qué es lo que dice la palabra de Dios antes de lanzar cualquier palabra, cualquier consejo, si no estamos seguros que no tenemos la convicción de qué es lo que Dios quiere para la vida de esa persona. ¿Ya? Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. No lancemos un consejo livianamente, sino respiremos, hagamos una pausa. Si usted no sabe qué decir ese momento, haga una pausa, dígale sinceramente y francamente, hermano, en este momento no tengo una respuesta que pudiera aliviar tu carga, pero prometo orar toda la noche, prometo orar esta semana, dame este tiempo, voy a revisar qué es lo que dice la palabra y, y lo más pronto posible voy a darte una respuesta, ¿no? Y podemos pedir consejo a otras personas, podemos pensar, analizar, orar, meditar acerca de lo que nos está preguntando, ¿ya? Entonces, el consejero no debe dar un consejo sin antes ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra del Señor. Admite que en ocasiones no tiene respuestas e invita a su aconsejado a confiar en Dios. Lo que les decía, ¿no? Debemos buscar y mostrar de que en ciertos momentos no hay respuesta, porque quizás no la sepamos, porque quizás no podamos entenderla, pero debemos confiar en Dios que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y para cada una de las personas. Un consejero bíblico efectivo necesita hacer introspección a sus propios problemas. Vamos a toparnos con situaciones donde vengan hermanos, personas que nos digan sus problemas, que le ayudemos a resolver, pero nosotros quizás estemos iguales o peores que esa persona, ¿no? Y ahí es donde debemos nosotros preguntarnos, hoy yo también tengo el problema, ¿cómo puedo resolverlo también para mi vida? ¿Cómo puedo yo mejorar en esta área, en esta situación? Debo analizar, debo ver, nosotros no somos perfectos, ¿no? Si, aunque, por más que estemos en el cargo en que estemos, siempre vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, tentaciones y un montón de cosas que debemos siempre estar mirando también hacia nosotros mismos y reflexionar acerca de la situación. Lo que les decía en un principio, ¿no? El ejemplo del médico, que es muy difícil que un médico pueda sanar a alguien si ese mismo médico está enfermo también, ¿no? Debe primero curarse para poder ayudar a la otra persona.
Eh, por ejemplo, hay un ejemplo, una ilustración de los aviones, cuando uno sube al avión, una de las normas, los protocolos de seguridad es que si hay pérdida de oxígeno, si el avión pierde presurización, entonces el primero deben colocarse la mascarilla de emergencia de oxígeno las personas que son más hábiles, ¿no? Por ejemplo, si yo voy con un niño, primero debo colocarme yo la máscara de oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo no estoy consciente que soy el adulto, es muy difícil que el niño después pueda hacer algo, no pueda, porque va a estar, eh, no va a tener la instrucción necesaria. Entonces, primero me coloco yo, resuelvo el problema yo para poder después ayudar a la otra persona, al otro que está ahí a mi lado. Entonces, eso es importante que nosotros aprendamos a tener esa introspección, que podamos reflexionar sobre nosotros mismos y luego poder ayudar a los demás. 50% de las personas que estudian psicología lo hacen porque quieren entender mejor sus propias disfuncionalidades. Eso es algo muy constante, ¿no? También muchos que han sufrido problemas terminan con resiliencia y buscan tener también esta empatía a través del estudio, a través de lo que ellos estudian para poder ayudar a resolver ese conflicto de que ellos han tenido como experiencia. Si usted no es una persona sana, no podrá sanar a otros. Un consejero efectivo necesita ser sano mental y emocionalmente. Bien, aquí hay algunas cosas importantes. Un consejero bíblico debe ser mental y emocionalmente saludable. Hay características que debemos tomar en cuenta para nuestra vida personal. Se relacionan bien con los demás, son flexibles, son capaces de transigir o ceder cuando es necesario. Saben colocar límites definidos sin motivación egoísta. Son capaces de recibir dirección y amonestación sin oponerse. ¿Ok? El consejero es el primero que debe ser, tener la humildad suficiente para poder recibir una reprensión, ¿no? Estar abiertos a que otras personas puedan ayudarnos, que puedan también exhortarnos y escucharlos sin ofendernos. Que una cosa es escuchar y decir, ok, pero después, pero ya va a ver, yo voy a buscar algo también para poder corregirlo después, ¿no? Entonces, eso no hay ese tipo de situaciones. O me voy a enojar porque él me está criticando. El consejero bíblico no debe tener esa actitud. Colocar límites definidos sin motivaciones egoístas, saber decir no, saber si esta línea no se cruza, ¿ok? Entonces, eso es importante, ser capaces de transigir o ceder cuando es necesario, ¿no? Ceder cuando hay una cuestión muy difícil de resolver, a veces es importante dar el primer paso y ceder en ciertas situaciones, ¿ok? No se ofenden fácilmente. Su meta es la resolución de conflictos, no aumentar, ¿no? No echar más leña al fuego, como se dice, ¿no? Sino más bien buscar apagarlo. Tienden a ser mucho más abiertas las personas que son consejeras que las demás acerca de sus perspectivas, ideas o sentimientos. No hay malicia en sus acciones, saben que hay un propósito ulterior en la expresión de la verdad, la santificación del otro, ¿no? Buscamos siempre que la otra persona, nuestros hermanos, puedan encontrar la santidad en el Señor. Someten sus deseos a Dios sabiendo que no se trata de ellos. No tienen necesidad de defender sus propias opiniones, sus posiciones o opiniones. Tienen una vida llena de propósito y no tratan de llenar sus propias agendas, siendo flexibles en beneficio de la causa de Cristo o en beneficio de la santificación de otras personas. Son firmes, resistentes, pero flexibles ante las pruebas. No chismean. Es muy fácil caer en el chisme, ¿no? Cuando somos consejeros, al menos nos van a llegar con un montón de cosas y a veces escuchamos cosas que puede ser un dulce, un caramelo para algunos que les gusta
chisme. Entonces, debemos aprender a ser reservados cuando nos cuentan cosas, porque las personas, si se dan cuenta que el mismo pastor o el consejero es el chismoso, pues nunca más van a confiar en usted. Es simple, no van a volver a confiar en usted, nunca. Y va a perder la oportunidad de servir a su hermano, de oportunidad de ayudar a otro. El chisme es algo terrible, entonces cuidémonos de eso, cuidémonos de eso. Y también, no solamente como del que propaga, sino que el que escucha, ¿no? Muchas veces va a venir, ay, pastor, quiero que me dé consejería, pero llega a la oficina, al consejero, ¿sabía qué? ¿Sabía qué el hermano de allá? ¿O sabía que la hermana de allá? Cuidado, hermano, sea inflexible en eso, hermano, hermana, por favor, si vino consejería es para un problema personal. No quiero chismes, no es mi interés, no me interesa. A veces hay que ser duros y tajantes con eso, ¿no? Pastor nos contaba, ¿no? Igual que siempre había una hermanita que venía y quería, con el afán de buscar consejos, le, le pedía, ¿no? Y después andaba yendo mostrarle chisme y decirle chisme. Y el pastor siempre le decía, mire esta oreja, aquí no es basurero de chisme, le decía. Un poco, un poco eh, directo, se puede decir, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Siempre ser tajante cuando se trata de los chismes, porque son muy destructivos muchas veces. Son destructivos, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Tienden a no quejarse. No somos los que nos murmuran. Siempre vamos a ver que hay personas que tratan de murmurar, quejarse o criticar de una u otra cosa. Pues el consejero no es ese tipo de persona. Es difícil ser consejero si es el primero que anda murmurando, anda quejándose. El consejero debe ser sabio en todo momento, ¿no? Recuerden lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y empezaban a murmurar, ¿no? Siempre había consecuencia. Nos preguntan por qué yo, por qué a mí. Es injusto, ¿no? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí si yo soy tan bueno? No, el consejero no tiene esa actitud, sino más bien busca los propósitos de Dios en todas las situaciones de nuestra vida. No tienen dificultad de hacer las cosas anónimamente, ¿no? No buscamos recompensas, no buscamos que alguien nos dé crédito por lo que se haga. Si va a la iglesia, no espero que me den una medalla. Si yo acomodé las sillas, pues no voy a esperar que los hermanos me den un reconocimiento. Son esas cosas que a veces hay que hacer y que hay que hacerlo sin decir nada, ¿no? Anónimamente, ¿no? Es humilde, sencillo, porque no tienen la necesidad de llevarse crédito, porque sabemos para quién lo hacemos, ¿no? Eso es algo básico en la vida cristiana. Entienden que la felicidad depende de su capacidad de obedecer a la voluntad de Dios. Recuerde, el aconsejado necesita apropiarse de sus decisiones. El aconsejado no está obligado a seguir las instrucciones. Usted deberá decidir entonces si continuará con la consejería o no. Es importante, esto que hemos hecho ha sido una revisión de cosas básicas de la vida cristiana, ni siquiera solamente del consejero, pero el consejero debe estar bastante bien centrado en todos estos aspectos porque es quien va a estar a cargo de personas que van a llegar con todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, debemos estar con esa cualidad en nuestras vidas, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a otro punto que es muy importante. Si ya nosotros hemos hecho la introspección, que nos hemos revisado a nosotros mismos, y yo mismo puedo decir, ok, creo que soy apto, puedo dar consejos, puedo hacer este tipo de trabajo porque medianamente he estado cumpliendo, he estado haciendo, no soy quejón, no, yo soy humilde, siempre busco el bien del prójimo, creo que puedo hacer este trabajo. Entonces, si nosotros
nos vemos habilitados y tenemos el llamado del Señor a hacerlo, pues ya pasamos al siguiente paso. Técnicas, hay formas que se han ido desarrollando a lo largo de la vida para poder llevar a cabo este trabajo de lo que es la consejería pastoral o la consejería bíblica, ¿no? Em, Normalmente, no siempre es la situación, pero normalmente se tiene cuidado en hacer este tipo de trabajo en un lugar donde sea accesible públicamente, ¿no? Son consejos de que siempre se dan, ¿no? Si, si usted es pastor, si ustedes van a tener una oficina donde brindar la consejería bíblica, o si van a realizar una visita, siempre hay muchos cuidados, detalles que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, en la parte arquitectónica, digamos, en una iglesia, que yo conocí, la oficina pastoral, la puerta em, no es necesariamente de madera, sino que tiene una pequeña ventana donde cualquiera que pasa por ahí puede ver lo que está pasando dentro, ¿no? Eso es algo sabio, ¿no? O en otros casos, tener una ventana abierta, siempre, ¿no? El tema de la discreción, pero también es importante tener transparencia, ¿no? Eso nos puede evitar cualquier problema. Si hay visitas, siempre preguntar si podemos visitar, llamar antes con anticipación. Las visitas de sorpresa muchas veces eh, puede ser que funcione si lo conocemos muy bien, pero normalmente lo correcto es llamar antes de ir, decirle, mire, hacer una cita, me gustaría visitarlo, puedo visitarlo tal día, tal día. Si hay un tema, por ejemplo, si somos varones, si hay que es conversar con alguna hermana, siempre preguntar, ¿va a estar su esposo? ¿Va a estar alguien ahí? O si lo va a venir a conversar a la oficina, pues decirle, venga, que espero que vengan con su esposo, vengan acompañados. O en todo caso, sus esposas, sus compañeras pueden también estar presentes, ¿no? Durante cualquier reunión. Siempre eso nos va a evitar un montón de problemas, ¿no? Es un cuidado que con nosotros debemos tener, ¿ok? Pero ya nos lleva al punto de la entrevista, ¿no? Al punto de la entrevista. ¿Cuál es su disposición, el lenguaje corporal y el inventario? ¿Ya? ¿Cómo es que vamos a realizar? Los mejores detalles a tomar en cuenta para poder realizar una entrevista o en todo caso una conversación con aquel que va a ser el aconsejado, ¿ya? Así que vamos allá. Sea un buen oidor. Escuche detenidamente lo que el aconsejado está tratando de comunicar y lo que está tratando de ocultar. No siempre el aconsejado los va a decir todo de buenas a primeras, ¿no? Escuche detenidamente, dice, eso es importante. Les mencionaba ayer, les decía, debemos aprender a escuchar y encontrar esos detalles que son los que a veces marcan, que pueden hacer la gran diferencia en cuanto a la resolución de un conflicto, ¿no? Entonces, eso es algo que se hace con la práctica, algo que se hace con, con la perspicacia, con el entrenamiento también, ¿no? Entonces, pero debemos ser conscientes de que debemos aprender a abrir nuestros oídos y escuchar lo que nos quiere decir el aconsejado. No tratemos de resolver algo de buenas a primeras, siempre escuchemos, busquemos qué es lo que... Yo ya sé qué es lo que me vas a decir. Mira, espera, aquí yo te voy a decir qué es lo que tiene que ser, y ni siquiera dejamos que termine de contarnos su historia o dejamos de que la persona pueda desahogarse también, ¿no? Entonces es importante, claro, ya tener esa disposición, ya ese tacto para poder escuchar. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza, dice Proverbios 18:13.
Escuche detenidamente. Cuando más de una persona está siendo aconsejada, es decir, en pareja, trate de escuchar la historia completa de parte de ambos antes de ofrecer cualquier opinión. Siempre brinde la oportunidad de hablar. Si una pareja, si son dos hermanos, tres hermanos, entonces brinde la oportunidad de que todos los que estén en la entrevista puedan hablar, puedan expresar, ¿ya? Eso es importante, ¿no? La gente no ve las cosas como son, sino como ellos son. Muchas veces los problemas se interpretan así. Y eso pasa, por ejemplo, cuando apareció el WhatsApp, ¿no? Siempre hay problemas muchas veces de comunicación porque eh, leemos un mensaje y parece que nos están gritando o nos están diciendo cosas feas, pero sin embargo escribieron algo de la manera más suave, más amable, porque muchas veces leemos los mensajes de acuerdo a lo que a las emociones que tenemos en ese momento. Ese es un fenómeno que se da, ¿no? Entonces, escuchamos muchas veces los mensajes o escuchamos muchas las palabras de acuerdo a las emociones que estamos teniendo en ese momento. Entonces, tengamos cuidado y tengamos en mente eso. El problema con frecuencia no es el problema. La queja es usualmente un síntoma. Es importante tener esa idea, ¿no? De que muchas veces vienen con una queja o vienen con un problema o se quejan, inmediatamente nosotros debemos sospechar, si se puede decir así, de que quizás ese no sea el problema de fondo. Debemos indagar, debemos quizás preguntar un poquito, debemos analizar un poquito, escuchar entre líneas qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Eh, Esto se da muchas veces en las parejas, ¿no? A veces viene una de las partes y dice, pastor, hermano, vengo a quejarme porque mi marido es así, 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 o mi esposa es así, así. Y a veces escuchamos otra parte y nos damos cuenta que quizás no el problema no está en esa persona, sino que está en la otra, ¿no? En la que vino a quejarse, ¿no? Entonces, eh, hay que ser perspicaz, hay que eh, tener tino al escuchar los problemas. Muchas veces, como dice aquí, la queja o problema por el que vienen solamente es un síntoma de algo que quizás es más profundo, de algo que quizás se está dando que es más delicado. Entonces, es importante indagar, ¿no? Pida a Dios sabiduría cuando empiece a sondear estos temas delicados. Cada pregunta que nosotros hagamos para indagar siempre es delicado, siempre es con sabiduría, con tacto. No podemos directamente acusar, ¿no? Eh, Debemos preguntar, debemos indagar, pero hacerlo con cuidado, siempre. Eso es parte de la práctica que nosotros debemos tener en el día a día de la consejería bíblica. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Es sabio al hablar. Escoja sus palabras con cuidado. Que habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los labios sana. Sea paciente, no arreglo rápido a problemas mayores. Lo que les decía ayer, ¿no? A veces hay problemas que no vamos a poder resolverlos en una sola entrevista, no vamos a poder resolverlos en una sola charla, en una sola conversación. Entonces, cuando tratamos de resolver muy a la rápida, vamos a cometer errores. Y recuerden que estamos tratando con personas, estamos tratando con vida, estamos tratando con hijos de Dios también. Y los consejos que nosotros vayamos a dar, que no sean consejos parche, ni consejos de simplemente de salir de los apuros porque tengo que hacer otra cosa, sino que seamos sabios, ¿no? Seamos sabios cuando haya que dar algún consejo. Seamos pacientes. No trate de forzar el cambio. El aconsejado tiene que apropiarse de sus decisiones. Y aquí el secreto, si se puede decir. He aquí
punto que quizás pueda ser la diferencia entre un buen consejero y un buen consejero. Si nosotros aprendemos a que la respuesta o la solución la pueda brindar o pueda salir de la boca del aconsejado, que pueda salir de la reflexión del aconsejado, va a ser muchísimo más efectivo si nosotros simplemente le señalamos esas soluciones. No sé si se entiende, pero si nosotros logramos instruir o mostrar o enseñar o guiar a ese aconsejado y que la solución surja de él, surja de esa persona va a apropiarse de esa solución y va a buscar realizarla. Va a ser mucho más efectivo que yo si simplemente agarro y le digo, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto y esto y esto. La, la persona o el aconsejado muchas veces va a decir, creo que lo haga él, pero eso que él dice, no creo que funcione. Pero si la persona que está aconsejada reflexiona, ora, encuentra en la Biblia y se da cuenta de que la solución Dios le está dando y está ahí y que él mismo la encontró, pues va a apropiarse de, de esa verdad y va a ser mucho más efectiva, ¿no? Eso es importantísimo. No se olvide que el Señor está trabajando en la vida de esa persona. Estando convencido precisamente de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Seamos pacientes porque el Señor está obrando, pero muchas veces no es instantáneo, no es instantáneo la solución. Entonces, por eso les decía que debemos darnos cuenta de que simplemente decir lo razonablemente correcto no va a ser lo más efectivo. Necesitamos que el aconsejado procese esa información, procese esa culpabilidad o procese ese arrepentimiento, procese ese dolor que lo lleva a los pies del Señor. Entonces, siempre es un proceso, ¿no? Que puede tomar tiempo y a veces nosotros como consejeros vamos a tender o vamos a querer de que las cosas se solucionen inmediatamente, ¿no? Y, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser pacientes con el obrar del Señor, con el mismo eh, paciencia como si fuese con nosotros, ¿no? Cuando estamos enfermos, ¿no? Escoja mejor el momento para confrontar o dar experiencias difíciles. Cuando hay momentos de confrontar, situaciones de poder exhortar, tengamos cuidado de cómo lo hacemos también, ¿no? Eh, He visto, lamentablemente, que muchas veces algunos predicadores, algunos pastores tienden a querer exhortar a un hermano o a alguien en público y peor aún desde el púlpito. Cuidado, cuidado con eso, no lo haga. Eso no va a ser productivo ni va a hacer que la persona resuelva ese problema. Más bien va a encontrar adversidad y se va a encontrar con rebeldía y, y va a encontrar de que incluso está dañando a esa persona, ¿no? En lugar de ayudarle, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, busquemos los mejores momentos para hacer una exhortación. Y como los hijos, ¿no? Con los que somos padres entendemos, es muy duro que nosotros castiguemos o llamemos la atención en público a nuestros hijos. Nuestro hijo siente, se pone triste, ¿no? Y puede ser contraproducente, ¿no? En cambio, si nosotros buscamos un mejor momento, le hablamos a sola a nuestro hijo y le explicamos lo que está sucediendo, es muy probable que esa solución o ese comportamiento o esa situación sea más productiva, ¿no? Entonces,
cuando hay que confrontar, cuando hay que abordar temas difíciles, es mejor buscar momentos apropiados para hacerlo. No le puedo decir cuál es, porque cada una de las situaciones es diferente. Y es ahí donde entra la sabiduría que nosotros debemos pedir al Señor, de poder saber cuándo hacerlo. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es, dice Proverbios 15. Sea confidencial, ya hemos hablado de esto, ¿no? A menos que alguien esté en peligro. Si viene una cuestión, esto es eh, por lógica, ¿no? Si viene, no creo que se haya dado el caso, o si se ha dado, no lo conozco, pero si una persona o viene alguien y le dice, pastor, sí, muchas ganas de ahorcar al marido, ¿no? O asesinar o algo así, que es realmente ya muy grave, muy duro. Ahí no podemos callar. Si hay una cuestión de violencia, si hay una cuestión de abuso, si hay una cuestión de ya que involucra la seguridad física de otra persona, pues no, aquí tenemos que ver la forma de, de recurrir incluso a las autoridades, ¿no? Si es que se da el caso. Pero debemos, debemos en primera instancia ser confidenciales, ¿no? Saber que las personas vienen a la consejería, pero vienen sabiendo de que usted no va a ir a regar el chisme por ahí, ¿no? Que no va a ir a otras personas lo que está pasando, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Sea veraz, pero con gracia, ¿no? Es la verdad, no siempre es en el sentido de que debemos tener cuidado en decir la verdad, pero también el cómo decimos la verdad, ¿no? Siempre buscando la mejor forma de hacerlo. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto, ¿no? Por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Bien, confrontar sin enjuiciar. Esto vamos a verlo quizás un poquito más adelante. Déjenme hacer una pausa. Comentarios hasta aquí. ¿Qué les ha parecido? Algo que hayan tomado nota, apunte, que deseamos conversarlo. ¿Qué les parece esta sugerencia, la forma de poder llevar adelante la consejería? Si no me preguntan, si no comentan, pues yo les voy a preguntar entonces. Así que adelante. Hola. Sí, yo tengo una... Ahora sí lo escuchamos. Sí, ¿me escucha, pastor? Entrecortado, un poquito entrecortado. Sí, yo tengo una pregunta, le digo, pastor. Adelante, a ver si podemos entenderlo bien. Ya, la pregunta que tengo, pastor, es que, ¿qué pasa con, digamos, si, digamos, un hermano o un anciano, un consiervo, digamos, está actuando mal en su consejería? Hace ese tema, digamos, de avergonzamiento en público, empieza a lastimar a otras personas. ¿Qué Ya, consejo, digamos, me daría para, digamos, cómo actuar ante esas personas así, ¿no? ya. Jesús nos dio un ejemplo, ¿no? Eh, y podemos seguir ese ejemplo. Primero, o esa forma que Jesús nos enseña, ¿no? Si mi hermano está pecando contra mí, ¿qué es lo primero que nos dice Jesús que hagamos? Que vayamos directamente y hablemos con él, ¿no? Mi hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Hagámoslo aparte, bien. Es un consiervo, usted me dice un consiervo. No es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Mostrarle quizás igual de la misma manera, ¿no? Con amor, con gracia, quizás la inexperiencia o cualquier otra situación puede hacer que se haya equivocado, ¿no? Ya, vamos a darle esa ventaja, ¿no? Entonces, vamos y le hablamos primero en privado. Luego, ¿qué nos dice Jesús que hagamos? Si no nos escuchan, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, buscar quizás otros dos o tres testigos, dice, ¿no? Entonces buscamos personas maduras que estén quizás, que sean otros consiervos también,
y mostrarles, decirle esto está pasando y hablemos con él, ¿no? Entonces, hablarle, explicarle que esa manera de proceder es correcta y, y si sigue entercado, si sigue en esa situación de mal proceder, si vamos a decir así, entonces, ¿qué es lo que consta, no? Y ahí ya, por ejemplo, podrían ver quienes están en su denominación, quienes están quizás como supervisores, alguien que esté a cargo, ¿no? De la región o el área donde están, ¿no? Entonces, quizás ya verlo a ese nivel, ¿no? Pero siempre en esa escala, ¿no? Como Jesús nos enseña, ¿no? Eh, Primero llamarle la atención a él. Si vemos que eso persiste, pues busquemos hermanos consiervos que también puedan eh, presentes a llamarle la atención y ver esa situación. Si la cuestión persiste y el hermano sí está entercado y realmente es un mal proceder, pues ya podemos seguir a otro nivel, ¿no? Entonces, quizás ese puede ser una forma sabia que Jesús mismo nos pone, ¿no? En los evangelios, ¿no? En este tema, pastor, sí, digamos, eso lo hace con una persona que, digamos, alguien que ha cometido un pecado, pero, digamos, también contra los fariseos les ha gritado, ¿no? Les ha puesto un alto fuerte. Claro. Entonces, ese, con los fariseos Jesús no ha ido, digamos, a hablarles persona, no, no ha hecho eso, ¿no? Con las personas que saben, creo que tiene que ser el otro trato. Tiene que ser porque están lastimando, digamos, a otras personas y no sé, pienso, pastor, no sé. Claro, es que cada situación es muy diferente, muy compleja, ¿no? Si vemos que realmente hay una mala intención de esa persona, si hay una mala intención, una intencionalidad que es visible y palpable, ahí sí debemos usar la palabra de profecía, ¿no? De poder ex- exponer, decirle, alto, eso es que está haciendo está mal. No se hace de esa manera. Entonces ahí también entra la valentía, ¿no? Pero debemos estar seguros de eso, ¿no? Porque podemos cometer el error también de malentender una situación. Entonces, debe ser algo muy claro, muy preciso, ¿no? Y también puede darse esa situación. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Yo no, pastor. Amén. Teleforo, Aurelio, ¿están por ahí? Y yo también quiero hacer una pregunta, pastor. Adelante. Cuando un problema, como usted dice, menciona, hace por proceso, como dice, habla primero el pastor y no escucha, habla después con los que, como usted diciendo, con testigos, que puede ser, y aún no escucha. Y por último, en público se lo dice, bueno, uno decide si buen abandono o bien continúa, pues, ¿no? Eso yo lo que entendí de qué manera se puede hacerlo, ¿no? Y si está afuera, pues ya no se puede ni, ni mencionar nada, pues solamente ya uno decide pues cómo va, ¿no? Sigue el camino o si no, se aleja. Pues. Y eso es lo que he visto yo. Ok. No sé si fue comentario o pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Pregunta de que una persona comete error, digamos, y no obedece como le estaba explicando, y bueno, los consejos que habla primero con el pastor, y segundo, sigue terco y habla con lo que es, digamos, ya con testigos, ni Ujú. así no escucha y habla en público, ya, ¿qué más puede ser? Y al último, ya uno decide, pues el culpable bien sigue o abandona, pues, ¿no? Y ahí termina, yo, eso es lo que entendí como dice la Biblia, pues, ¿no? Claro, por eso le digo, debemos revisar bíblicamente lo que el Señor Jesús nos enseña y nos muestra en ese caso de proceder, ¿no? Eh, en ese pasaje nos menciona que en última instancia es la asamblea o la iglesia, ¿no? La iglesia es la última instancia donde se debe buscar ante aquel que está entrando en rebeldía, vamos a decirlo así, ¿no?
o en una situación que no está bien, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, dar esa oportunidad de no declararlos culpables de buenas a primeras, ¿no? Puede ser que se haya cometido un error, no se haya confundido. Entonces, vamos a darle esa chance y de primeras a buenas a primeras nos acercamos, ¿no? Y decimos, hermano, creo que en lo que hizo no está bien, ¿cuál fue la intención? ¿Qué es lo que... Entonces, damos esa chance, ¿no? Pero como le decía también a Joel, pero si ya es algo repetido, si es algo que ya vemos que realmente hay mala intención en un actuar, en una situación, creo que nosotros también podemos tener esa valentía, como Jesús mismo lo tuvo, ¿no? En el templo, por ejemplo, Jesús agarró un látigo y fue más duro de lo que nosotros podríamos ser quizás, ¿no? Entonces, eh, pero debemos tener cuidado y debemos estar seguros, no es que debemos tener arranque e ir y en medio de la congregación hacer un, eh, ¿qué se puede decir? Un ring, ¿no? O una cuestión así, sino debemos buscar sabiduría y ser pacientes en cualquier situación compleja que se dé, ¿no? De poder resolucionar o solucionarlo siempre de la mejor manera, siempre de la mejor manera, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bien, vamos a seguir leyendo un poquito más y luego ya paramos, ¿ok? Déjeme aquí volver acá. Confronte sin enjuiciar, dice, sea veraz pero con gracia. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Ahí está el versículo, ¿no? Clarito. Y améis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos, incluso con esos indisciplinados, hay que ser pacientes con ellos. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? No debemos llevarnos por nuestras emociones, por los arranques de enojo del momento. Debemos controlarnos, debemos ser pacientes, pero debemos ser firmes también, ¿no? Confrontar con verdad, pero con gracia, ¿no? Ya hay un equilibrio. Sea un consolador, un alentador, ¿no? Hechos 29 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Sea abierto, dice. Use sus experiencias del pasado con sabiduría, comunique, ¿no? Esto hay que siempre, las experiencias que nosotros hemos tenido sobre algún tema pueden ayudar, otras no, otras veces no necesariamente. Debemos hacerlo con sabiduría, ¿no? Comunicar. Soy un pecador tratando de enseñarle a otro pecador dónde él puede saciar su sed, ¿no? Lenguaje corporal, vamos a hablar del lenguaje corporal. Estito más. Un lenguaje corporal respetuoso y cálido. Inclinarse hacia adelante, mantenga el contacto visual, permanezca enfocado, no mantenga los brazos cruzados, no se siente detrás de un escritorio. Aquí no, muchas veces está la típica reunión del pastor donde el pastor tiene un trono y desde ahí quiere resolverlo todo, ¿no? Se puede hacer, no es que no se pueda, pero siempre en el lenguaje, en la comunicación, tratemos de evitar de tener las menores barreras posibles
entre nosotros y los entrevistados o los consejeros, ¿no? No son reglas, ¿cómo se dice? Inquebrantables, ¿no? Sino que son consejos sabios de poder tener una mejor comunicación, ¿ya? Justo estoy yo estudiando comunicación y esto se habla en lo que es comunicación asertiva, ¿ya? Eh, Se trata de que la postura, la forma en que nosotros nos colocamos, a veces transmite un mensaje sin decir ninguna palabra, ¿ya? Si nosotros estamos así, ok, ok, hermano, cuénteme a ver su problema y nos sentamos ahí, ¿no? De que no hay importancia, de que no estoy dándole la importancia de vida al problema de ese hermano. Si nosotros no tenemos el contacto visual y yo estoy, por esto, el gran problema, ¿no? Uy, perdón, de los celulares, ¿no? Entonces agarramos y la persona nos está hablando, y nosotros estamos ahí en el celular. Ah, hermano, ¿qué me dijo? Perdón, la última parte no lo escuché. Ustedes mismos se sentirían mal, ¿no? Porque usted no me está prestando atención. Entonces, el contacto visual hace mucho porque eso muestra de que yo estoy prestando la atención debida. Incluso, esto para las personas que usan lente, yo no uso lente, mi esposa sí, pero normalmente las personas que usan lente, cuando van a tener una conversación seria, normalmente lo que hacen es quitarse los lentes, ¿no? Y a pesar de que no lo vea bien a la otra persona, eso es como que quitar una barrera, ¿no? Simbólicamente o comunicacionalmente, es una forma, ¿no? De mostrar que estoy dándole la importancia que corresponde a lo que me está contando. Entonces, son pequeños detalles que transmiten y comunican, ¿no? Permanecer enfocado, ¿no? Concentrado. Si estoy escuchando a alguien pues, pensando en el partido de fútbol que me toca jugar mañana o pensando en cómo le fue a mi equipo en la liga o no estoy pensando en qué voy a cocinar o en qué voy a comer, mi esposa habrá cocinado, mi hijo sabrá sacar nota. Entonces, a veces esos pensamientos, eh, muchos son válidos, lógicamente, pero debemos enfocarnos, debemos concentrarnos dentro de esa reunión, porque le estamos dando la importancia de vida a esa persona. Ya, eso es importante. Si tiene usted un escritorio, está bien, hágalo, ya, pero si pudiera evitar el escritorio y tener, por ejemplo, un living o simplemente dos sillas que estén vistas una con la otra o en un semicírculo en comunicación, eso nos va a ayudar, ¿ya? Estos no son reglas, como les digo, tajantes ni inquebrantables, pero va a ayudar bastante a la comunicación y a lo que nosotros transmitimos como consejeros, ¿ya? El lenguaje corporal y respetuoso y cálido. Entonces, eso es lo importante. Entrevista, ¿no? El inventario. El consejero efectivo hace preguntas abiertas, preguntas que invitan a la persona a hablar. Normalmente las preguntas cerradas, que es lo contrario, son las que están más acá abajo, son las que normalmente se responden sí, no, tal vez. Entonces, nosotros no queremos que las personas nos respondan de esa manera, sino preguntamos preguntas que puedan dar lugar a que pueda explayarse, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, por ejemplo? Ya, entonces ahí no puedes responder sí o no, sino que tiene que describir, ¿no? Puedes describir qué pensaste cuando ocurrió. Entonces son preguntas que dan lugar a que la persona pueda expresarse, que pueda tener el tiempo de expresar, de compartir. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer y evitar lo contrario que serían las preguntas cerradas, que ya les decía. Son preguntas que normalmente se responden sí, no, tal vez, ¿no? Entonces, ¿te enojaste cuando eso ocurrió? Sí. Y hay personas que no quieren decir más nada. Y nosotros nos quedamos ahí, ok, dime más, pero ya la persona respondió. ¿Te enojaste? Sí, no. Esto pasa muchas veces con los adolescentes, ¿no?
¿A ti te gustó eso realmente? No. Y listo, se acabó la respuesta, ¿no? Entonces, ese tipo de respuesta o ese tipo de preguntas debemos evitarla cuando es la entrevista con el consejero. Escuche, clarifique. Me estás diciendo que siempre es bueno, digamos, entender qué es lo que nos quiere transmitir. Muchas veces esto pasa cuando mm, hay dificultades en el lenguaje, en la comunicación. Hay personas que les cuesta expresar correctamente las ideas y a veces necesitamos nosotros clarificar, es decir, buscar una explicación. ¿Me estás diciendo que ella o él te quiso decir esto? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas nos van a ayudar a clarificar y entender realmente el mensaje que esa persona quería transmitir. Me da la impresión de que eso te enojó, ¿no? Entonces, ahí vamos a clarificar las emociones que tú, ¿no? Entonces, no se moleste si la consejera lo corrige, le dice, no, no, usted está entendiendo mal, te va a decir. Lo que quise decir en realidad fue esto, pa, 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 pa. Entonces, es bueno escuchar eso. Bien, algunos detalles más de la entrevista. ¿Por qué la gente acude a consejería? Para aliviar sus síntomas, ansiedad, inseguridad, tristeza, vacío, para entenderse mejor, para cambiar sus patrones de vida, conducta, resolución de conflictos, encontrar apoyo, desarrollo personal, crecimiento espiritual. Recuerde, dice, muchos de los problemas son autocreados. Es interesante, ¿no? Muchas veces los problemas, las personas, ellos mismos se han metido en ese embrollo, digamos, ¿no? El entrevistado con frecuencia tiene problemas en múltiples áreas diferentes. Son perspectivas, actitudes, patrones de conducta, creencias y convicciones. La meta del cristiano consejero, recuerden esto, Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia de vida implica una sana e íntima comunión con Dios y con los demás. 22, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ok? Abundancia de vida implica el máximo desarrollo de los dones y talentos dados por Dios para la realización de sus propósitos para los cuales Él nos creó. Abundancia de vida implica gozo y el gozo es resultado de nuestra sumisión voluntaria a los propósitos de Dios. Bien, aquí vamos a quedar. Aquí vamos a quedar. Página 23. Ya hemos llegado casi a la mitad de nuestro normal. Bien, voy a mostrarles, proyectarles un video más. Me gustan mucho estos videos porque bastante hablan de la consejería. Seguramente otros pueden buscar, pero eh, vamos a ver una partecita desde un tema interesante que es la ansiedad, ¿ya? Y también les voy a dejar, ¿no? Les voy a dejar tarea para que puedan buscar acerca de este tema. Ya, a ver. Déjenme un momento aquí. ¿Dónde está? Ok. Saladín. La ansiedad es una condición emocional que ha alcanzado tasas alarmantes en nuestra sociedad. Se calcula que un 20% de la sociedad adulta, o sea, personas incluidas entre los 18 y los 54 años de edad, tendrán ansiedad en algún momento de su vida. Y para hablar de este tema, la ansiedad, el enemigo silencioso, tenemos con nosotros a Sugel y a Salvador. Bienvenidos.
Muchas gracias, aquí ansioso de encontrarme una vez otra vez con ustedes. Adelante. ¿Ustedes sabían que en relación a la ansiedad, las mujeres sufren más ansiedad que los hombres según los estudios realizados? El doble de las mujeres más que los hombres. Bueno, había oído lo de que las mujeres suelen sufrir más de ansiedad, pero no sabía que era el doble. Pero cuidado si expresan más que los hombres. Eso puede ser, sí. Y también que las personas que sufren de depresión, de un 50 a un 90%, hay un gran componente de ansiedad en esa depresión. La escritura hace mucha relación entre el afán y la ansiedad y ese estado de ánimo de depresión. Y ustedes sabían también que la obesidad está relacionada muchas veces a la ansiedad que las personas comen en ese estado. Sí, las personas ansiosas suelen querer calmar la ansiedad comiendo. Y también bebiendo alcohol. El tabaquismo, la obesidad, el mucho comer y la ingesta de alcohol, ¿verdad? Obviamente ocurre así por un lado dejarse amarrar, ¿no?, por esa condición emocional, y por el otro lado buscar la solución en la fuente equivocada. Es así. Hazme un análisis ahora de Sugel. Yo te voy a decir una serie de síntomas para que tú me digas. Un perfil de Sugel, por favor. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo aquí en el programa hoy? Bueno, es que eso da por donde quiera que uno lo vea. Miren algunos síntomas de la ansiedad. Tú me pones ansioso, pero yo normalmente soy una persona calmada. Ya tú estás ansioso en el tranquila, sí, claro, es un problema. Palpitaciones, sacudidas del corazón, cuando el corazón le da un vuelco a uno, cuando se eleva el ritmo cardíaco, cuando hay una sudoración intensa, temblores involuntarios, sensación de ahogo o de falta de oxígeno, una súbita aparición de molestias gastrointestinales, mareo, sensación de desmayo, problemas para concentrarse, problemas para dormir, el temor de morir, el temor de volverse loco, escalofríos y sofocaciones intensas. ¿Cuántos síntomas tiene la ansiedad? Y de hecho, una de las palabras que está de moda desde hace ya varias décadas es la palabra estrés, aunque es una palabra norteamericana que ha pasado al idioma español, pero constantemente uno escucha a personas diciendo que estresados, o vamos al médico y ellos atribuyen muchos de los problemas físicos que nosotros sentimos, que estamos experimentando síntomas, lo atribuyen precisamente al estrés. O sea que es algo ya común que la gente hable de eso. Yo creo que la vida moderna definitivamente contribuye a disparar la ansiedad, a disparar el estrés. Sin embargo, como tú mismo decías, la Biblia habla de la ansiedad, habla de la angustia, habla de cómo manejar eso, y de hecho queremos en este programa ayudar a las personas que nos ven a poder identificar su propia ansiedad y saber cómo deben manejar esa ansiedad para que no lleguen a niveles que puedan ser preocupantes, porque todos nosotros tenemos preocupaciones por cosas que pueden venir mañana. O sea, si yo tengo una entrevista de trabajo, si tengo el temor de que puedo perder el empleo, yo voy a tener que manejar cierto grado de ansiedad. Tengo un hijo enfermo, no sé si voy a poder conseguir las medicinas para mañana, pero una cosa es la preocupación legítima que me lleva a hacer planes a poder resolver un problema. Otra cosa es ser dominado, ser controlado por el temor, por la angustia, por la ansiedad o por el estrés. De hecho, algo interesante que estudié hace mucho, porque estaba a hablar acerca de este tema de la ansiedad. La palabra norteamericana, la palabra americana worry en inglés, que se traduce como angustia, inquietud, viene de una palabra alemana que significa sofocar, estrangular. Tú mencionaste entre los síntomas esa sensación de ahogo. Bueno, es interesante que aún la etimología de la palabra nos dice que eso es parte de lo que una persona siente cuando se disparan los niveles de ansiedad más allá de lo que debe ser. Sí, yo quería, antes de que veamos la ansiedad de las escrituras que nos enseñan, darles dos definiciones de cómo
se presenta la ansiedad, los trastornos de ansiedad, así como el mundo los cataloga. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por la presencia de un nerviosismo excesivo en función de un estímulo negativo o directamente ante la ausencia del mismo. Así lo describe el diccionario. El individuo se paraliza, se siente indefenso, no puede reaccionar ante ciertas situaciones. Y esos trastornos de ansiedad los catalogan en trastornos de ansiedad generalizada, que es cuando esa sensación se extiende por un periodo superior a los 6 meses. Y también se denomina trastorno de pánico, que cuando estas crisis de angustia, como ellos los llaman, son muy intensas, la persona piensa que se va a morir, que es lo que se llama entonces ataques de pánico. A mí lo que me gustaría es que empezáramos viendo cómo define, ya tú nos diste una definición de la ansiedad en las escrituras. ¿Cómo definen las escrituras lo que es una preocupación? Antes de entrar a esa definición, escuchando a ambos hablar del tema, creo que hay un elemento o un factor que incide mucho en que este sea un problema tan dominante en la sociedad. Y yo creo que es cómo manejamos las emociones. O sea, el hecho de que las emociones hoy en día son reyes y las personas piensan que no hay nada que puedan hacer al respecto. En otras palabras, yo me inclino hacia lo que me inclino porque mis emociones me llevan a eso y yo contra eso no puedo. Sin embargo, la manera que la Biblia enfoca la vida emocional no es así. Y es lo que precisamente vamos a ver. La Biblia no solamente nos describe el problema de lo que es esa ansiedad y ese afán en el que podemos sumergirnos, sino que la Biblia también nos da pautas porque se puede hacer algo al respecto. Y esa Bien, la ansiedad. Averigüen un poquito más acerca de eso. La próxima clase comenzamos hablando acerca de esto. Y les animo que puedan avanzar en sus lecturas. No se olviden, por favor, el tiempo es corto en cuanto a la lectura que tienen asignada. Aparte del manual que tenemos, les compartí este libro de consejería. Tienen ahí en el Classroom, tienen hasta dónde tienen que leer. Así que por favor vayan avanzando en su lectura para que así podamos estar presto. También hay creo que se menciona un tema, pero creo que está más adelante. Ya, así que bien, creo que vamos a quedarnos aquí. En el Classroom, hoy día o hasta más tardar mañana, publico el próximo caso de estudio que tienen que resolver durante la semana y la próxima clase el día viernes. Viernes continuamos con la clase entonces. No sé, si ustedes gustan, también podemos pasarlo directamente el sábado, las dos clases. Eso depende de ustedes. Les dejo abierta esa posibilidad. Me escriben, me avisan si es que desean hacerlo así. ¿Ya? Vemos aquí entonces, hemos llegado, hemos avanzado bastante. Creo que el tema es muy bonito y es bastante largo, extenso, pero creo que podemos puntualizar y tener esta parte bastante práctica, ¿no? De resolver estos casos de estudio. Bien. Estén atentos entonces, nos encontramos la próxima. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches, pastor. Bendición, pastor. Amén. Amén. Buenas Amén. noches, hermanos, y el pastor también hasta el día viernes que viene.